nos están visitando en esta mañana, sean bienvenidos. El fin de semana pasado estuvo aquí en la iglesia exponiendo la palabra el pastor Pablo de la iglesia Yapel. Le doy gracias al Señor por su disposición de estar aquí. Él se vino de Viña directo de una conferencia de hombres que estuvo exponiendo allá el sábado. Terminó la conferencia y se vino directamente acá para poder predicar el día domingo. Así que le doy gracias al Señor por esa disposición del pastor Pablo. Y nosotros con hermanos Samuel, Alberto y Fabricio viajamos el día viernes. Nos fuimos a Lota, 13 horas aproximadamente en vehículo. Estuvimos allá por la examinación del pastor Hugo en la ciudad de Lota, y la examinación y el domingo en la ordenación. Y gracias al Señor salió con una aprobación excelente el pastor, y ya la iglesia en Lota tiene ya comisionado al pastor Hugo en ese lugar. Una hermosa iglesia que está creciendo allá. Y de vuelta el día domingo en la tarde veníamos de camino ya de Concepción a Santiago, y en Talca nos quedamos en Pana. Y ahí se rompió la correa de distribución, quedó la escoba. Gracias al Señor venía con nosotros el pastor Daniel Valladares de la iglesia de Viña, y él tenía contactos directos allá con algunos hermanos, así que un matrimonio de la iglesia de Linares, que se está abriendo una iglesia también allá, nos recibió. Dejamos el vehículo en Talca, en la casa de estos hermanos, un matrimonio venezolano. Nos recibieron con tanto amor, con tanto cariño. Partió nuestro corazón porque como si nos hubiesen conocido de toda la vida, y nos sirvieron ahí comida para estos pobres hombres que estaban ahí botados en la calle. Y después vino un hermano Ángelo de Viña también, del pastor Daniel, que se estaba quedando en Linares. Vino de Linares, nos recogió en Talca con el hermano Ibar de la iglesia de Linares, y dormimos en su casa. Su familia también nos recibió con tanto amor, hermanos. La verdad que fuimos muy impactados. Eso, una exhortación vívida de lo que significa el amor y el recepcionar y tener la hospitalidad de forma tan gráfica ahí, hermanos. Saben que fue para todos nosotros los que estuvimos ahí impactante cómo el amor del Señor a través de esta familia, esta iglesia, nos recibieron. Y ya después nos fue a dejar a Talca. Gracias al Señor encontramos un mecánico. El mecánico hablaba con el hermano Samuel, le decía que la marca de estas camionetas donde fuimos, tenía un porcentaje de que se pudiese reparar del 1,0001%. Así que hizo un invento el mecánico para ver si funcionaba al echarla a prender. Gracias al Señor prendió la camioneta, pudimos cambiar los repuestos y ya regresamos de regreso el día lunes a las 3 de la mañana. Estábamos aquí y le damos gracias al Señor porque durante todo ese periodo no llovió ni una gota en ese sector, nada. Así que pudimos hacer todos los trámites, llegamos acá, gracias al Señor, bien con la familia. El día lunes ya recién pudimos reposar un poco y recién estamos aquí nuevamente, y le doy gracias al Señor por esa hermosa travesía y poder conocer. De esa manera nos era necesario pasar por Talca y por Linares para conocer a los hermanos allá. Así que fue una tremenda bendición. Aunque nuestras esposas estaban un poco afectadas, pero el Señor todo lo ordenó. Bien, quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a estar tomando una miniserie de una sección que es muy importante, es con respecto a la ofrenda. El otro domingo vamos a estar tratando este tema ya habiendo terminado la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a tomar después, si Dios lo permite, después de esta miniserie, el Evangelio de San Juan. Vamos a estar profundizando en ese Evangelio, pero quiero tomarme 2 domingos para exponer la importancia de lo que es la ofrenda. Y el título de esta miniserie será La ofrenda cuando Dios es tu riqueza más grande. Cuando Dios es tu riqueza más grande. Vamos a tener un texto base, no vamos a profundizar en este mismo texto porque vamos a ir tomando varios textos de la palabra del Señor con respecto a la ofrenda. Va a ser un sermón temático, pero quiero, para dar introducción o una gran idea de lo que quiero tratar, leer un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, los versos del 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, verso del 11 al 18, dice la palabra del Señor. Cuídate
de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, de donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vamos a orar. Dios Santo Todopoderoso, bendito para siempre es su nombre. Gracias le damos porque en esta mañana podemos cantar, alabar su nombre, leer su palabra, presentar nuestras vidas como adoración ante su presencia. Y queremos rogarle a esta hora que su palabra pueda ser expuesta con poder y autoridad sobre su pueblo, sobre su iglesia. Le ruego, Padre, que su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, pueda traer claridad a nuestro corazón y que podamos nosotros ser oidores y hacedores de ella para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar diciendo que la administración del dinero es un tema que atraviesa todas las áreas de nuestras vidas, nuestra vida cristiana y también vidas de cualquier persona que no conoce a Cristo. Y la vida cristiana especialmente va a reflejar siempre no solo nuestro uso de los recursos, sino también nuestro corazón delante de Dios. Como nosotros administramos y usamos nuestro dinero va a evidenciar nuestro corazón delante de Dios. Desde nuestra perspectiva, con una visión reformada, nosotros entendemos que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios y nosotros somos llamados a ser buenos mayordomos de los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Y entre las formas de ejercer esa mayordomía se encuentra esta ofrenda voluntaria. Esto es, dice la Biblia, que puede ser con todo nuestro corazón, con alegría de corazón, sin esperar nada a cambio. Así que es un acto de gratitud, también de obediencia, y esto que hacemos como cristianos no busca comprar el favor de Dios, sino todo lo contrario, sino que a través de nuestras ofrendas nosotros estamos expresando agradecimiento. Agradecimiento a Dios, ¿por qué? Sobre todas las cosas por la salvación que Él nos ha dado. Nos ha dado salvación, nos ha sostenido y nos ha ayudado a mantenernos fieles, firmes y constantes en nuestra fe. Nos da salud para traer el plato diario a nuestra casa. Esa es la oración del Padre nuestro. Señor, danos el pan diario para sustentar nuestros hogares, nuestras familias. Y sobre todas las cosas también ofrendamos, mis hermanos, porque es un mandato bíblico y lo vamos a ver también en este sermón, porque nosotros de esta manera hacemos extensa la obra del Evangelio. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de ofrendas no debemos también dejar de lado el diezmo, aunque aclaro desde ya que como iglesia nosotros no reconocemos el diezmo para este tiempo, pero sí las ofrendas. Pero el tema del diezmo es un asunto controversial. Entre creyentes, entre pastores, siempre se está acusando a la iglesia evangélica, sobre todas las otras organizaciones eclesiásticas, se le acusa por este tema del mal uso del dinero o el aprovechamiento de muchos líderes hacia los asistentes a las iglesias. Entonces muchas personas se sienten mal, ¿por qué? Porque no entienden la diferencia entre el diezmo y la ofrenda, pero la idea es que no se sienta mal, sino que la idea es que se pueda sentir bien. Y esa es la intención de este sermón.
La solución para sentirse bien es entender qué dice la Biblia con respecto a las ofrendas, cómo debemos ofrendar, cómo debemos dar. Sobre todas las cosas, mis hermanos, la credibilidad de nuestro cristianismo está en juego en cuanto a la manera de cómo nosotros administramos nuestras finanzas. Por eso debemos tomar el dinero como una administración. Y este es un ejemplo que he dado en algunas otras oportunidades, y es este ejemplo de que si su jefe a usted lo llama y le dice, toma, aquí tienes $1.000.000 para comprar algo, y luego el jefe le va a pedir la contabilidad de cómo empleó ese dinero, usted va a cuidar muy bien el uso de ese dinero, ¿no es así? Para rendir correctamente lo que se le entregó. Ahora, si usted tiene $1.000.000 que son suyos, que usted se los ganó, los gastará en lo que usted quiera. Pero la pregunta que nace en esta idea es, ¿de quién es ese dinero realmente? ¿A quién le pertenece el dinero? Como el pastor John MacArthur tiene un libro excelente que se lo recomiendo, ¿a quién le pertenece el dinero? Y la respuesta es a Dios. Ese $1.000.000 que usted se ganó o esa cantidad de dinero que usted se ganó con su propio esfuerzo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Así que nosotros debemos rendir cuentas al jefe terrenal, por lo tanto nosotros también debemos rendirle cuenta a nuestro Dios de cómo nosotros administramos ese dinero. Ahora, el dinero en sí no es malo, el dinero no es lo que va en sí mismo ser lo que va a traer la maldad, sino que es nuestro corazón. El dinero, mis hermanos, es la medida de la moralidad de una persona. El dinero en sí no corrompe, pero su uso revela la corrupción del corazón de cada persona. No por eso el apóstol Pablo, en una de las cartas a Tito o Timoteo, si no me equivoco, él dice que la raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor, la dedicación completa, la idolatría al dinero. De ahí trae toda la raíz. El dinero entonces no es el problema en esencial, sino que sencillamente es el indicador del problema real del corazón pecaminoso. Hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por obtener más dinero, e incluso engañar, mentir. Entonces, en esta exposición, mis hermanos, yo quiero reflexionar sobre la correcta administración del dinero y cómo esta correcta administración se vincula con la vida de fe y de qué manera también la ofrenda voluntaria es un testimonio de nuestra dependencia de Dios. Y escuche bien esa frase, nuestra ofrenda voluntaria es el testimonio de nuestra dependencia de Dios y también de nuestro compromiso con el reino de Dios. Así que vamos a ir viendo paso a paso algunos puntos importantes. Y vamos a comenzar por la primera parte de nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver cómo el diezmo y la ofrenda eran también voluntarias, a pesar de que era un impuesto, pero también era voluntaria. Por ejemplo, la ofrenda en la era premosaica, antes de que Moisés, el Señor, lo usara para traer los mandamientos. Y allí nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que practicaron el diezmo estas personas, el pueblo de Dios, y lo hicieron como una ofrenda voluntaria, ya que no había un mandamiento en cuanto a qué porcentaje se debía entregar. Después, más adelante, Moisés, y lo vamos a ver, entregaba cierto porcentaje anual que tenía que entregar el pueblo de Dios. Pero antes de Moisés no había un porcentaje específico. La gente entregaba estas cantidades. En el caso de Abel, de Caín, en el caso de Noé, era totalmente voluntario. En el caso de Abraham, dice que él no pagó, sino que dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec. Y el concepto del diezmo, mis hermanos, no era único de aquellos que creen, ¿cierto?, que era solamente de la nación de Israel. Habían otras naciones que también entregaban ciertas ofrendas a sus deidades. Así que este concepto es algo histórico y la idea de dar el diezmo a una deidad era un símbolo de entregar todo cuanto tenían a ese Dios, de valorar lo que ese Dios había hecho por estas personas. Otro relato que encontramos es cuando encontramos ahí a Job. ¿Se recuerda usted? Más bien es una especie de Job de intentar ya sobornar a Dios para obtener ciertas bendiciones. Y en los dos casos, tanto de Abraham como en el caso de José, no se menciona en ninguno de los dos que volvieron a dar otra vez el diezmo. Al menos Abraham apareció esa única vez. Y también Abraham y ninguna otra oportunidad.
Cuando recordamos también en Génesis, allí cuando José era el hombre que el Señor había levantado para la administración de ese gran imperio, Él impone al pueblo, a todo Egipto, una imposición, ¿cierto?, de la abundancia durante unos años, al menos unos 7 años de abundancia, con el 20% de la cosecha anual. Pero esto sirvió para mantener al mismo pueblo durante estos 7 años más de escasez, de los años de las vacas flacas. Pero también encontramos el diezmo y la ofrenda voluntaria durante la época de Moisés. Por ejemplo, ya en Moisés ya comienza a ser algo obligatorio, era un impuesto. Y el diezmo era el impuesto, obviamente, del 10%. ¿Y era usado para qué? Específicamente para suplir las necesidades de la tribu de Leví. El Señor, cuando conquista la tierra de Canaán, a través de Josué, Moisés no pudo entrar, y a través de Josué Dios reparte las tierras. Había una tribu que quedó sin tierra. Y Dios le dice, ustedes van a ser mis sacerdotes, yo seré su porción. Y ahí hay un impuesto a todas las demás tribus, a las 11 tribus, de traer el 10% de todo lo que ellos cosechen y animales, ¿para qué? Para sustentar a esta tribu, que se iba a dedicar de lleno a la administración del templo, del tabernáculo, en ese entonces con Moisés. Entonces ellos son los que van a recibir esta cantidad. Y era necesario que el pueblo diera el diezmo cada año para sustentar a la tribu de Leví. Por ejemplo, si usted me acompaña a Números, capítulo 18, los versos 25 específicamente. Verso 25 al 30 nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y os contará vuestra ofrenda como grano en la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Incluso los levitas también tenían que entregar el diezmo de los diezmos. Y un punto muy importante aquí, mis hermanos, es que el diezmo no era en dinero, sino que también en especies. El Levítico capítulo 27 lo vemos allí. De modo que era exclusivamente para el sostenimiento de los levitas. Ese porcentaje era para el sostenimiento de los levitas. Y esto era para evitar, ¿qué cosa? Bueno, algo que el Señor tenía para una nación de forma teocrática, para evitar la corrupción dentro del pueblo de Israel. Y por eso Dios ordena que siempre fuera un producto y no en dinero. Aunque ya había dinero en ese tiempo, en Génesis capítulo 23 o el Levítico 19 ya se habla de cierto dinero, de ciertas monedas. Y nosotros encontramos específicamente, al menos en el Antiguo Testamento, 3 tipos de diezmos. El primero era obligatorio, de los animales, de los productos. Ahí Levítico capítulo 27. Si no se daba, estaban, dice Malaquías, robando a Dios. Eso era una imposición. Tenía que traer todos estos animales y productos al tabernáculo. Y representaba el 10% de todo lo que la tribu o las familias tenían. El segundo diezmo, Dios lo ordena para llevar, este diezmo era de forma anual, a la ciudad que establecería para morar su nombre en Jerusalén. Dios estaba entonces apoyando de esta manera, estaba ordenando este apoyo para las fiestas nacionales, por ejemplo, como esta fiesta de la Pascua. En Deuteronomio capítulo 12, si nosotros podemos ver allí rápidamente. Deuteronomio capítulo 12, verso 10. Dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre.
Entonces Dios había escogido ese lugar, en este caso Jerusalén, y Dios iba a estar habitando en ese lugar. Y miren lo que dice el verso 17. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Y el verso 19 nos dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Era un mandato entonces de este diezmo anual que tenían que tener específicamente en esa ciudad de Jerusalén. Y el tercer diezmo también se le llamaba el diezmo del bienestar. Y este diezmo del bienestar se daba cada 3 años. El capítulo 14 también de Deuteronomio, si podemos buscar allí el verso 28, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Entonces este era un diezmo cada 3 años, y eso significaba el 3,3% anual. Entonces, por lo tanto, cada miembro del pueblo de Israel debía dar en su totalidad el 10% en especies a los levitas, otro 10% con los animales y todo lo demás, y cada 3 años el 3%. Eso, si lo juntamos, da un 23,3% de todo lo que tenían que entregar. Era un impuesto, era una nación teocrática, donde todo se estaba moviendo de forma tan armónica con respecto a los recursos que el Señor le entregaba. Ellos cosechaban, tomaban las primicias, los diezmos, le entregaban a los levitas y el Señor bendecía la tierra. Y así constantemente. Ellos no lo hacían para que Dios bendijera, sino lo hacían por reconocimiento de que todo lo que tenían Dios le había dado por su gracia y bondad. Así que los primeros 3 diezmos mencionados durante la época de Moisés eran un impuesto. No era un diezmo voluntario, era un impuesto, era un mandato. Pero además de diezmos, que eran impuestos, en este caso también existían las ofrendas. Así que esos diezmos era la tributación obligatoria que se usaba para financiar el gobierno humano instituido divinamente en el pueblo de Israel. En el caso de nuestro país, todos pagamos impuestos, ¿no es así? Pagamos impuestos, algunos no nos gusta pagar algunos, pero por obligación tenemos que hacerlo, porque eso es un mandato bíblico. Tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar el impuesto a la gasolina, pagar permiso de circulación, las contribuciones, etcétera, etcétera. Y eso se mantiene en el país de esa manera. Bueno, en ese entonces era de la misma manera. Dios mantenía la nación de Israel de esa forma. Así que, mis hermanos, así como nosotros tenemos leyes, tenemos normas, el pueblo de Israel tenía estas normas para el buen vivir. Por ejemplo, habían otros mandatos que el Señor también les daba a las tribus que tenían terrenos y cosechaban. Habían mandatos de no cosechar las esquinas. O sea, podían cosechar todo el terreno, pero las esquinas se dejaban sin tocar. Y esas esquinas eran entregadas para las viudas, los huérfanos, los extranjeros que necesitaban comer. Usted se recordará a Ruth y Noemí, cuando ellas no tenían nada, no tenían esposo, no tenían nada. Ellas fueron a la tierra ahí de Boz, estaban cosechando y ellas sacaban de las esquinas para comer. Era un cuidado de Dios de esa manera. Maravilloso. Imagínese usted ahora que Dios mandara o las empresas se dijeran de esa manera. ¿Sí? Así que, además, la tierra también se debía reposar cada 7 años. No se cosechaba, se dejaba la tierra ahí. Cada 7 años y se dejaba la tierra tranquila. Los que trabajan en agricultura saben más que yo en esto y saben muy bien que la tierra necesita un reposo. Hoy en día la tierra se explota porque las grandes empresas necesitan producto. Pero cada 7 años la tierra se dejaba tranquila para que volviera esa riqueza. Y también el tercio anual, que era el shekel en el templo. ¿Qué es esto del shekel? Bueno, el significado básico de shekel significa peso o medida de peso en hebreo. Ahora, se piensa que puede haber sido también una moneda que estaba acuñada, pero ya varios comentaristas o históricos dicen que en realidad no era una moneda acuñada, sino una unidad de peso.
Y esta se usaba para medir metales preciosos. Principalmente se usaba esta medida de peso, este shekel, para pesar plata y oro. Entonces ya se manejaba la plata, ya se manejaba el oro en ese entonces. Y en el Antiguo Testamento el shekel aparece más de unas 180 veces en la Biblia. Y se usaba generalmente para medir estas transacciones que se hacían en plata y también algunas ofrendas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 23, Abraham pagó unos 400 ciclos, shekalim dice ahí la palabra, shekalim, unos 400 ciclos de plata por la cueva de Macpela. Moisés también en su ley establecía el shekel del santuario en Éxodo capítulo 30 y un estándar oficial para las contribuciones, los sacrificios ahí en el tabernáculo y también después obviamente en el templo. El shekel entonces tenía este valor religioso, simbólico, y no solo tenía un valor económico, sino también para el pueblo de Israel era algo espiritual. Se usaba en la ofrenda del censo, por ejemplo, Éxodo capítulo 30, donde cada israelita debía dar su medida en este shekel como una expiación. Servía como expresión de igualdad. Los ricos y los pobres se entregaban la misma cantidad. Ninguno se quedaba holgado en su entrega, sino que ricos y pobres se medía con el shekel para que fuera todo el impuesto a todos por igual. Y servía como expresión de igualdad en esta idea de pagar estos impuestos. Y esto recordaba, mis hermanos, que todo lo que poseía provenía de Dios y debía ponerse siempre nuevamente al servicio. En resumen, esta forma de medir para pagar los compromisos era ante todo esta unidad de peso de metales preciosos, se usaba especialmente en el comercio. Y representaba no solo un valor material, sino también un recordatorio de esta mayordomía y del compromiso del pueblo de Israel con la obra de Dios. Ahora, eso era con respecto al impuesto, como diezmos, pero también encontramos la ofrenda voluntaria. Y la ofrenda voluntaria, mis hermanos, era proporcionada, generosa, se usaba también cuando había una idea de la expiación, se hacía de corazón. Mis hermanos, en Éxodo, por ejemplo, se describe la ofrenda voluntaria, generosa, para ser usada por los levitas. Por favor, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 35. El versículo 4 nos dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Se da cuenta que no es un impuesto, no es un mandato, sino que es todo generoso, en una ofrenda generosa de corazón. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo lo que estaba formándose, ¿cierto?, el tabernáculo, en este caso, para crear el tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, todo era de ofrenda. Dios le permitía a estas tribus extraer de la tierra el producto necesario para la construcción de este vestimenta de los sacerdotes, piedras preciosas para el pectoral, para el efod, lino fino. Todo esto era producto que el Señor les daba, ponía en sus manos y ellos voluntariamente, generosamente traían estas ofrendas. Mis hermanos, la ofrenda, además de ser voluntaria, ellos la veían como un acto de adoración para Dios. No era tan solo traer por traer, porque Dios les daba, porque extraían el producto, el Señor les daba oro, permitía que extrajeran ciertos estos materiales preciosos, sino que ellos lo hacían también como un acto de adoración a Dios. Y esto no tan solo pasaba en la ley de Moisés, sino que antes de Moisés. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versos 2 al 5, allí nosotros encontramos y tenemos registrado en la Biblia la ofrenda como adoración, la primera vez que encontramos aquello. Como una adoración, Caín y Abel traen, ¿cierto?, lo precioso. Uno trae un animal precioso, maravilloso, otro trae del producto de los frutos. Y allí ellos tratan, ¿cierto?, de exponer esta adoración. Ya se entendía como una adoración. En Génesis capítulo 14, versos 19 al 22,
Vemos a Abraham que dio la 10ª de todo a Melquisedec, el sacerdote. Claramente esto era en algún sentido un acto de adoración. ¿Por qué? Porque Melquisedec era un sacerdote. Además, como esta ofrenda se produjo después de una victoria de Abraham, que le permite, ¿cierto?, rescatar a su sobrino Lot de estos reyes extranjeros, nosotros podemos llegar lógicamente a pensar que esta fue una ofrenda motivada específicamente por la gratitud del corazón de Abraham. En Deuteronomio, capítulo 26, del verso 1 al 15, aquí encontramos la ofrenda de las primicias, que también se presenta como un acto de adoración, una ofrenda mecida. En Nehemías, cuando se están construyendo los muros para el templo, ahí encontramos que la ofrenda se presenta como el resultado ¿de qué? Bueno, de la alegría, de que Dios estaba restaurando al pueblo a través de este monumento para centrar la adoración al único Dios verdadero. Y ahí encontramos, ¿cierto?, esta adoración pública que es dirigida por los sacerdotes, por los levitas. Y el versículo 44 de Nehemías capítulo 12 dice, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Todo lo que pasaba, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran voluntarias, pero también se veían como un acto de adoración. En el Nuevo Testamento, pasando ya hacia el Nuevo Pacto, las referencias que nuestro Señor Jesucristo hizo de los diezmos y de otros requerimientos del templo eran acerca de impuestos, incluidos también los romanos. Entonces, en todas estas referencias del Antiguo Testamento, el diezmo ya no es un impuesto del 23,3. Eso es, mis hermanos, porque el diezmo, como impuesto, nunca ha sido una ofrenda para Dios. Siempre fue una forma de tributar, ¿para qué? Para sustentar el gobierno del pueblo de Israel. Jesús no recogía diezmos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque los diezmos aún eran llevados al templo, como lo manda la ley. Ahora en el Nuevo Testamento es evidente que los apóstoles tampoco vivían del diezmo, eran por las ofrendas. Constantemente Pablo está llamando a la iglesia a recoger ofrendas, a levantar ofrendas, nunca los diezmos, porque el templo era donde vivía la tribu de Leví o administraba la tribu de Leví y ya no estaba el templo. Y el diezmo, además, el pueblo de Israel ya no estaba libre como una nación autónoma, dirigida solamente allí, ¿cierto?, por ellos mismos, sino que ahora estaba siendo gobernada en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo por los romanos. Además, el templo estaba destruido y después ya fue edificado. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, este templo lo destruyen y en 3 días lo edifico. Pero mis hermanos ya no estaban viviendo de esa manera. En primera carta a los Corintios, que son textos que vamos a revisar, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9, lo vamos a analizar, si Dios mediante, el próximo domingo. Pero la orden del Señor fue las ofrendas. Vayan conmigo rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, vamos a leer algunos versículos. El apóstol Pablo está hablando acerca de los derechos de apóstol, sobre el sustento que él debe tener como predicador del Evangelio. Miren lo que dice el verso 5, no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en el sentido de las cosas seculares? Pero trabajaba Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y Pablo dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pablo está aplicando este texto y está diciendo la ofrenda, los bueyes que estaban trillando tenían que comer de lo que estaban haciendo. Pero Dios estaba hablando y cuidando solamente a los bueyes o lo estaba aplicando para nosotros, los que vivimos del Evangelio. Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara
y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, si yo predico el Evangelio y siembran ustedes la vida de Cristo a través del Evangelio y la predicación, es gran cosa si nosotros cegaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo en otras palabras está diciendo, este es mi derecho, yo debería comer de lo que ustedes me ofrendan, porque yo sembro en ustedes y este es mi trabajo, pero yo no quiero usar este mi derecho. ¿Por qué? Porque no quiero ser un obstáculo para que el Evangelio siga predicando. Lo principal para mí es predicar el Evangelio, y ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Esa es la gloria de Pablo. Esa es la gloria que debemos buscar nosotros los pastores. No ser asalariados. Como leía nuestro hermano recién en el texto, el Señor es el buen pastor y los asalariados vienen y cuando hay un peligro arrancan. Bueno, esa es la misión que nosotros como pastores tenemos y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Bueno, Pablo mismo dice que para él era bueno no recibir salario de los corintios. El principio del nuevo pacto, mis hermanos, sobre la ofrenda por el que se debe regir la vida del cristiano, no se deriva de algún porcentaje obligatorio del 23,3% o de algún porcentaje de decir a la iglesia y el 10% le pertenece todo al pastor o los pastores. Ya no vivimos en esa época. Ahora es a través de la ofrenda. Así que mis hermanos, la ofrenda del nuevo pacto nace del corazón y se determina personalmente. ¿Escuchó bien? La ofrenda del nuevo pacto nace del corazón. ¿De qué corazón? Suyo. Nace de su corazón. Nace de su determinación. Y usted lo tiene que determinar. Personalmente no tiene que ser una imposición. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 7, ahí va a constituir el apóstol Pablo un excelente modelo de cómo nosotros debemos ofrendar al Señor. Eso lo vamos a analizar, Dios mediante, el próximo domingo. Y recuerde lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Cuántos de ustedes han tratado, o no sé si se dieron en alguna medida como agricultores en pandemia y trataron de plantar cositas ahí en el patio de su casa? ¿Sí? Usted se dio cuenta que si usted puso un poquito de semilla, quizás no brotó tanto, pero si usted pone más semillas, a lo mejor va a salir una gran planta. Bueno, eso es así, mis hermanos. Pero el que siembra, dice la palabra, abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dar de mala gana y de bajo presión? Porque usted lo va a hacer así. Lo va a hacer de mala gana y lo va a hacer bajo presión. Y Dios no le agrada esa ofrenda. Para nada. Usted tiene que decir voluntariamente cuánto da al Señor. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Eso es una adoración. La ofrenda no es un impuesto, como el que pagamos nosotros. La ofrenda es una adoración. Y si usted trae una ofrenda bajo presión y de mala gana, no es adoración. Usted simplemente dejó el dinero. Pero detrás de eso, usted tiene que venir con una actitud de adoración. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, las ofrendas se relacionan con el primer día de la semana. Y aquí es el punto donde ya quiero ir entrando y quizás para terminar esta exposición. Es muy importante esto, mis hermanos, entender lo que se hacía en el Antiguo Pacto, que era un impuesto. Las ofrendas voluntarias eran distintas a los diezmos y la ofrenda, como la veían los antiguos, era una adoración. Y en el Nuevo Testamento ya no se piden diezmo, es ofrenda. Y además debemos verla así de esa manera, como una adoración al Señor. Pero ¿es importante la ofrenda en el culto? En la mañana el hermano Samuel estaba exponiendo acerca del principio regulador de culto. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros debemos llevar a cabo en el culto al Señor?
No debemos danzar, ¿cierto? De baile, de pintura. Usted quizás ha visto algunos cultos por YouTube. Algunos mientras están cantando están pintando, otros están bailando, otros llevan bandera, otros tocan instrumentos, ¿cierto? Como cachos de animales, tienen una vestimenta distinta. Y un montón de cosas que la Biblia no manda. El culto, decían los puritanos, que debe ser lo más sencillo posible. Y no tan solo eso, sino que debe ser conforme a la Escritura. Y no tan solo conforme a la Escritura, sino que más debe ser como la Biblia dice que hay que hacer un culto al Señor. Y dentro de esos aspectos está la oración, está la predicación de la palabra, están los cantos, están las oraciones públicas, están los sacramentos o las ordenanzas que son la cena al Señor, el bautismo y las ofrendas. Las ofrendas son parte del culto público al Señor, porque las ofrendas son adoración al Señor. No es un momento de pedir una limosna, no es un momento simplemente de pedir plata porque tenemos que viajar o porque simplemente el hermano está enfermo y necesita reunir dinero. No, es ofrenda. Y la ofrenda al Señor se utilizará para esas necesidades de la iglesia. Así que en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es muy importante que las ofrendas se relacionaban con el primer día de la semana, con el día de la adoración corporativa. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios capítulo 16. Versos 1 y 2 nos dice la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿se da cuenta? Es una ofrenda al Señor, pero se iba a utilizar para una iglesia que estaba en necesidad. En cuanto a la ofrenda, haced vosotros también de la manera que ordené. Es un mandato ofrendar. Es un mandato que la iglesia puede ofrendar en el día del Señor. Dice, ordené las iglesias de Galacia. Y miren lo que dice el verso 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día de la semana? El día domingo, el día del Señor, el día del culto público. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, y miren cómo debe apartarlo, según haya prosperado. Apártelo, no una sobra. No es lo que usted viene al culto, ¿cierto? Y lo primero que se encuentra en el bolsillo, cualquier cosa, no. Hágalo como una adoración, presente, póngase de acuerdo, si tiene una familia con su esposa y diga, mi amor, este es nuestro ingreso mensual, esto vamos a apartar para las ofrendas. Y lo vamos a hacer así, y lo prepara. Ya sea que usted lo entregue una vez al mes, o lo va a repartir cada domingo, o cada 2 veces al mes, no lo sé, usted propóngalo en su corazón. Aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Para qué? Dice Pablo. Bueno, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, el culto del Señor. Se hacían las ofrendas. La referencia probable es levantar ofrendas durante la adoración de las iglesias en Galacia, en Corinto. Y todo este tiempo de una forma muy clara. Así que levantar las ofrendas en las iglesias era para ayudar, en este caso, específicamente a los de Jerusalén. El día del Señor, entonces, es el día de reposo cristiano y por lo tanto es un día de adoración, de reposo, de exaltación a Dios. Y la ofrenda se presenta con esta conexión de adoración. La ofrenda es una adoración. Además de, mis hermanos, de ofrendar, se describe como un sacrificio espiritual. Es un sacrificio espiritual y por lo tanto es uno de los sacrificios espirituales de lo que debería estar compuesta la adoración corporativa en la iglesia. La ofrenda debe ser parte del culto. Nosotros no podemos llegar a pensar que la ofrenda da vergüenza, porque la ofrenda es adoración al Señor. Y usted sabe muy bien, o usted ha visto por lo menos, los que son miembros, sabe muy bien cómo se administra el dinero en esta iglesia. No es para enriquecer a una persona, sino es para la obra del Señor. Entonces con esto, mis hermanos, entendemos y tenemos un argumento de peso a esta idea de levantar ofrendas en nuestros cultos públicos. Cuando se piensa equivocadamente que esta práctica traiciona la naturaleza espiritual y esta santa adoración corporativa. Esta idea de que la ofrenda no debe ser parte del culto, y ojalá sea lo más escondido posible, es una idea contraria incluso a la misma Biblia. El hecho de dar nuestros recursos financieros a Dios por medio de las ofrendas
se describe siempre como un sacrificio espiritual. Vaya conmigo por lo menos a 2 versículos, vamos a ver. Filipenses, capítulo 4, verso 11. Un ejemplo de iglesia con respecto al dar, aún en medio de la prueba y pobreza que tenía esta hermosa iglesia. Filipenses capítulo 4, verso 11. Verso 10 mejor. Filipenses 4:10 nos dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais lícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Miren cómo dice esa ofrenda, ¿qué es lo que es? Dice, es un olor fragante, es un sacrificio acepto y es agradable a Dios. Mire, qué hermoso cómo termina Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe a estos hermosos filipenses que en algún momento Pablo le dice, no les voy a pedir ofrenda a ellos porque están más pobres que yo. Y ellos le dicen, Pablo, no nos quiten, no nos saques de esta bendición de dar. Y Pablo le escribe ahí en el primer versículo, en el 10, cuando le dice que a fin habéis revivido vuestro cuidado a mí, de lo cual estabais solícitos. ¿Y cómo lo cuidaron? Lo mandaron para allá, para acá, Tesalónica, una y otra vez, para sus necesidades. Dice la única iglesia y las otras no. Y Dios a través de esta iglesia fue bendiciendo al apóstol. Y esa idea de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluso hay unas zapatillas de deportivas en Estados Unidos que sale ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de hacer un deporte, de aprobar un examen, de lograr una construcción, de que todo lo puedo. No, mis hermanos, se está hablando específicamente de que puede vivir confiando en el Señor. A pesar de la abundancia, sé vivir en abundancia, no me vuelvo loco con la riqueza, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere resaltar acá también. Y nosotros podemos aprender cómo nosotros estamos viviendo. Cuando tenemos abundancia, cómo nos comportamos. Cuando tenemos escasez, cómo nos comportamos. ¿Qué domina en nosotros nuestra alegría, nuestra confianza? ¿El trabajo, la salud, el dinero? Es una gran enseñanza para nosotros. Bueno, Dios nos enseña a través de estas pruebas a confiar en Él y que nunca nos va a faltar. Así que Pablo nos muestra muchos resultados positivos de dar y que pueden servir como motivación para ofrendar, mis hermanos. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo dice a los filipenses que la ofrenda que ellos dieron fue un olor fragante a Dios. Fue un sacrificio aceptable, fue agradable a Dios. Era un acto de adoración la ofrenda, no era cualquier cosa. Era un acto de adoración. Hebreos capítulo 13, rápidamente vaya conmigo, el versículo 16, verso 15, perdón, 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios
Hermanos, la ayuda mutua, el ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, el ofrendar, el traer las primicias los días, el primer domingo del mes. Esos son muchas veces sacrificios para algunas familias, pero es un sacrificio que es agradable a Dios, mis hermanos. Aquí el escritor de esta carta motiva a hacer el bien, a la ayuda mutua. Esto es una adoración, mis hermanos. Por lo tanto, ofrendar es una parte establecida de la adoración corporativa a Dios. Las ofrendas son parte de la adoración a Dios. Así que si usted se prepara desde el sábado para venir a escuchar atentamente la palabra del Señor, que es parte del culto, si usted se prepara para ensayar, los hermanos de la alabanza se preparan para ensayar, las hermanas de Ágape preparan tan hermoso después para una coinonía. Si nos preparamos, ¿cierto?, para el culto del Señor, la ofrenda debe ser preparada. Sea que usted haga transferencias, pero usted ha preparado su ofrenda. Es una adoración al Señor. Otros dirán, hacer transferencia no lo tengo tanto como una adoración. Bueno, entonces saque antes el dinero y traiga y deposítelo en el ofrendero, porque es un acto de adoración al Señor. Es un tiempo de adoración, no es un tiempo para salir al baño, cualquier cosa, mis hermanos, es un tiempo de adoración al Señor porque reconocemos nuestra dependencia de Él, porque todo lo que poseemos le pertenece a Él. Antiguamente, o quizás usted ha escuchado en las iglesias cuando le dicen, usted tiene que entregar sus diezmos y las ofrendas. Es como una torta, que el Señor le entrega una torta, el 100% de su dinero, y usted le saca el 10% y el 90% se lo queda para usted. Bueno, no es así bíblicamente, eso no es correcto. El 100% le pertenece a Dios. Y usted dirá, entonces me voy a quedar sin nada. No. Es que usted aparte una ofrenda voluntaria, generosa, según como usted haya prosperado, usted la va a entregar como adoración a Dios. Y el otro porcentaje que le queda, usted seguirá adorando a Dios, siendo un buen administrador, siendo responsable con sus deudas, ahorrando para cualquier cosa, saliendo de vacaciones con su familia, saliendo a comer un helado, sacando a comer a su esposa, no sé. Usted administra el dinero glorificando al Señor en su vida. No es para enriquecerse, mis hermanos. Eso no es nuestra búsqueda. Si el Señor lo quiere enriquecer, como decíamos en Deuteronomio, Dios da la capacidad para crear riquezas, eso lo determina Dios, no nosotros. Nosotros no debemos buscar eso. Debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Pero nuestra mente no es hacernos ricos, no es ganar más dinero por ganar. Porque quiero tener 5 autos o no sé qué cosa. Pero eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. Si el Señor le da riquezas, el Señor lo determinó así. Pero no debe ser nuestra búsqueda, nuestro corazón, nuestra intención. Por lo tanto, mis hermanos, la ofrenda es parte de la adoración al Señor y debemos prepararla. Y debemos consagrar al Señor ese tiempo y parte de lo que usted ha determinado voluntariamente, sin presión alguna, ofrendar a nuestro Dios. Así que no debemos avergonzarnos de darle un lugar y un tiempo en nuestro culto, en adoración pública, a la ofrenda. Debe ser parte de la adoración. Si no tratamos a la oración, el cántico, la predicación como algo de que avergonzarnos, entonces no es correcto que en el momento de ofrendar lo hagamos con vergüenza o de manera tímida, como para no incomodar a otros. Vienen visitas, es incómodo pedir la ofrenda. No, mis hermanos, es parte de nosotros, de nuestra iglesia, levantar ofrendas a Dios, porque entendemos que es adoración al Señor. Y la verdad no debe importarnos lo que piensan los demás cuando ofrendamos. ¿Por qué no debe importarnos lo que piensan los demás cuando vamos a ofrendar? Porque Dios lo mandó. Porque simplemente Dios mandó a ofrendar. Y es una adoración al Señor. Y si Dios ha establecido que ofrendar es parte de la adoración pública, y ahí encontramos sabiduría y bendición, ¿qué nos estaríamos perdiendo si no hacemos lo que Dios nos manda? ¿Qué perdemos si nos estamos avergonzando y si no estamos haciendo una práctica correcta de este aspecto de la adoración al Señor? Bueno, cuando nos avergonzamos, cuando no hacemos correctamente lo que Dios nos manda, cuando hacemos todo lo posible para que sea lo más rápido y lo menos notorio en el culto,
Bueno, estamos quitando a los que necesitan la enseñanza de ofrendar corporativamente que no aprendan, que es algo que adora al Señor. Estamos también enseñando mal a nuestros hijos porque nuestros hijos están asumiendo equivocadamente la práctica de ofrendar. Los hermanos que tienen una práctica deficiente de ofrendar no están recibiendo el estímulo continuo de sus conciencias para que recuerden y reconsideren su forma de ofrendar. Y nosotros mismos también nos estamos privando del gozo de ofrecer públicamente nuestros bienes a Dios. Así que estamos enseñando mal. Cuando nos avergonzamos, cuando queremos pasar rápidamente las ofrendas. Lamentablemente todo esto nos cuesta mucho, mis hermanos. Y estamos perdiendo cuando no estamos ofrendando como Dios nos ordena en su palabra. Y debemos hacerlo, teniendo en cuenta que nuestras ofrendas son parte del culto público y es parte de la adoración al Señor. Como la oración, como la lectura bíblica, como los cánticos, como la predicación de la palabra, como son los sacramentos, la cena del Señor y también los bautismos. Es parte del culto público. Entonces la actitud de nuestro corazón debe ser un corazón humilde que esté alegre. La Escritura entonces es clara en cuanto a nuestro ofrendar cuando proviene de un corazón recto, con sacrificio espiritual que es aceptable a Dios. Pero, ¿cómo debe ser nuestra actitud entonces? ¿Cómo debe ser nuestra actitud aceptable para que Dios la encuentre aceptable? Bueno, porque nosotros podemos traer dinero y algunas personas pueden traer mucho dinero y otros pueden decir, tengo muy poco dinero. Pero a lo mejor Dios no se va a agradar de mí porque no doy tanto. Déjeme contar una experiencia muy dolorosa que me pasó hace muchos años atrás. Nosotros con mi esposa estuvimos trabajando en otro lugar y cada año se hacía una ofrenda. Entonces en este lugar, en esta institución, los líderes de la iglesia tenían que pasar para motivar a los otros a dar también. Entonces a nosotros nos quedaban los últimos 2,000 pesos del mes. No teníamos más. En ese tiempo no manejábamos tarjeta ni de líneas de crédito ni nada de esas cosas. No teníamos acceso a nada de esas cosas. Y nos quedaban los últimos 2,000 pesos. Era el 30, era la fiesta de fin de año. Y dijimos, bueno, son 2 reuniones, uno en la mañana y uno en la tarde. Tendremos que dar 1,000 pesos en la mañana porque tenemos que pasar y 1,000 pesos en la tarde. Era lo único que teníamos. Así que pasamos a dar en la mañana esos 1,000 pesos. Bueno, y después el líder de ese lugar, en la tarde, en la reunión de la tarde, dice, yo no puedo entender cómo hay personas que dan 1,000 pesos. ¿Cómo pueden dar 1,000 pesos? Y empezó y me quedaban mis últimos 1,000 pesos acá de ofrenda. ¿Y qué hice yo? No pasé. Y era uno de los líderes que tenía que estar ahí. Y no pasé. Eso destrozó el corazón de mi esposa y mío, obviamente. Porque nosotros no podemos despreciar lo que las personas dan. Es imposible que podamos llegar a esa manipulación. Eso es simplemente manipulación. Porque cada uno debe dar conforme a lo que tiene. Eso es el mandato bíblico. Y debemos hacerlo de corazón, mis hermanos. ¿Sí? Y porque usted dice, no tengo tanto, bueno, otro dará más, como dice Pablo. Algunos que tienen mucho van a dar para que otros quizás cuando están pasando necesidad no van a dar y todo sea holgado, pero cuando estos sean bendecidos tienen que dar también más, porque Dios los ha bendecido y quizás estos ya no van a poder dar tanto. Hermano, usted no sienta que porque da un poco menos está siendo menos agradable a Dios. Tenemos ahí el caso de esta hermosa mujer, la viuda, que dio todo lo que tenía. Y el Señor observaba esa ofrenda y veía a los más ricos que daban más. Bueno, el Señor le pregunta, ¿quiénes dio más? Y obviamente dijeron los ricos. No, la viuda, porque dio todo lo que no tenía. Mis hermanos, no es que es una enseñanza también para decir, délo todo y quédese sin nada. No, tampoco es la enseñanza. Pero sí es la actitud de cómo usted prepara su corazón primero antes de venir a ofrendar.
su corazón con su hermano, con su hermana, porque si usted tiene algo contra su hermano, antes de ofrendar debe pedir perdón y debe restaurar esa situación. Y eso debe ser así, porque al Señor no le importa y no necesita tu dinero para nada. Dios no necesita, la obra del Señor no necesita su dinero. De verdad se lo digo, porque la iglesia ha avanzado en medio de las crisis económicas más grandes, pero el Evangelio sigue avanzando, mis hermanos. Y es nuestra actitud de cómo nosotros debemos preparar nuestro corazón y nuestras ofrendas. Así que piense siempre, todos los domingos. Ahora si usted lo hace una vez al mes, o como le decía yo recién, no sé cómo lo hará, semanalmente, por transferencia o a través de depositarlo en el ofrendero. Pero antes, piense, ¿por qué esa adoración al Señor? Piénselo. ¿Cómo va a recibir esta ofrenda el Señor? ¿Va a ser grato, agradable a Dios? Y hágalo de esa manera. Y el Señor va a recibir como una gratitud, como un perfume grato ante su presencia. Bueno, Pablo responde a esta pregunta: ¿cómo debe ser nuestra actitud al ofrendar para que Dios lo encuentre aceptable? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, este versículo enfatiza la idea que en primer lugar el espíritu de compromiso evangélico está a la raíz de este sacrificio. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que para que la ofrenda sea un sacrificio aceptable al Señor, primero debe provenir de personas que primeramente se hayan dado a sí mismas al Señor. Eso dice el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El capítulo 8 y capítulo 9 trata específicamente de las ofrendas. Y esa idea está en medio de este contexto. Y esto lo vemos en el ejemplo de la viuda que puso en tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. Por lo tanto, nuestra ofrenda debería ser la evidencia de un corazón que primeramente se ha dado a sí mismo a Dios. Su ofrenda es la evidencia de un corazón que primeramente se ha dado a sí mismo a Dios. Esto es primordial. Ya no estamos en el antiguo pacto, no estamos pagando un impuesto. Usted trae su ofrenda, pero no es tan solo el dinero, es una adoración. Y primero, usted debe ser una persona que se haya entregado a Cristo por completo, así como la viuda. Y esa ofrenda va a evidenciar un corazón que está totalmente entregado al Señor. ¿Cómo conecto esto con algo importante que es parte de la doctrina, la fe salvadora? Es inevitable no pensar en esto, mis hermanos. La entrega de un hombre, de una mujer, a Jesucristo para salvación. Esto es la fe salvadora. Este acto de compromiso que uno tiene como hijo del Señor. Cuando nosotros renunciamos a la propiedad, a la autosuficiencia que las personas pecadoras se atreven a tener y se dan por completo a Jesucristo para salvación, ese es el acto, mis hermanos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, esa es la fe salvadora. Cuando nosotros dependemos o tratamos de sujetarnos con estos pilares de que tenemos cosas, de que somos autosuficientes, cuando esas personas, y nosotros estamos allí, comienzan a entregarse por completo a Dios, esa es la fe salvadora. Y creo, mis hermanos, que esto es lo que nos lleva a ofrendar. Es posible que, por esto mismo, muchas personas sientan o vean la ofrenda como algo extraño, porque sus vidas todavía no han sido entregadas por completo a Dios. No han entendido lo que significa ofrendar. Sus vidas todavía están en esta idea de sustento, autosustento, o no sé cómo poder decirlo, como autosuficientes en sus fuerzas para sostenerse en todas las áreas de su vida. No tan solo en lo económico, sino que nosotros, por ser cristianos, mis hermanos, entendemos lo que significa ofrendar.
Y por eso cuando el periodista o los periodistas vienen y atacan a las personas y dicen, pero ustedes entregan ofrenda, incluso ustedes entregan diezmos en la ofrenda, ¿y por qué lo hacen? ¿Los obligan? No, nosotros somos cristianos y entendemos que agradecidamente damos a Dios. Y hay personas que dan agradecidamente de una forma impresionante. Quizás con una teología errada muchos, otros por avaricia lo dan. Dejamos de lado la falsa teología de la prosperidad. Pero hay personas que se dan por entero. En esta institución que yo les contaba recién, jóvenes que ahora están con nosotros acá, ellos ofrendaban todo y caminaban 1 hora del lugar de reunión a su casa y tarde en la noche. Y no lo hicieron una vez, lo hacían constantemente. Ofrendaban todo, sus vacaciones, y la ofrendaban su dinero porque entendían que eran agradecidos al Señor y entendían que eso también podía salvar a otras personas. Eran jóvenes, no tenían familia, ahora ya tienen familia. Ahora hay que pensar un poco más y administrar mejor el dinero. Pero ¿por qué nace esa actitud? Es porque nosotros hemos entendido que Cristo se entregó por entero a nosotros. Y muchas veces hay actitudes, como pasó en el primer siglo, se recordará usted, la iglesia del primer siglo, cuando todos vendían sus propiedades y sus casas. ¿Qué le hacía a ellos? ¿Los apóstoles les obligaron a hacer eso? No. Nacía de un corazón voluntario. Cuando Moisés llamó a las personas a ofrendar para Salomón, ¿cierto? Para hacer el templo, en un momento tuvieron que decir, hey, paren por favor porque hay demasiado. Y seguían trayendo. Era un espíritu de generosidad que había allí. Bueno, mis hermanos, esto es lo que pasa con personas que ven la ofrenda y siempre dicen, yo no voy donde los evangélicos porque esas personas se enriquecen, y tienen razón porque el mal testimonio también se ha anunciado por todos lados. Los evangélicos son buenos para el dinero, se hacen ricos, y usted también ha escuchado un montón de malos ejemplos. Tienen razón, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que la ofrenda es parte del culto público, vemos que es parte de la oración y debemos hacerlo generosamente, agradecidamente, sin ninguna presión, según como hayamos sido prosperados. Bueno, al final, como les dije recién, Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros ofrendamos a Dios porque reconocemos que todo le pertenece a Él y que solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Cómo estás administrando lo que Dios ha puesto en tus manos? Se vienen nuestras fiestas patrias, muchos ahí se olvidan de la administración, después viene Navidad y muchas personas malgastan el dinero que Dios ha puesto en sus manos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces no podemos ofrendar, y no porque no queramos, o no porque seamos personas que tengan corazones apretados, sino porque hemos sido malos administradores de nuestra economía. Y quisiéramos dar, pero como tenemos una mala administración, mi recomendación es ordene su administración lo antes posible. Honre a Dios con esa buena administración primero. Y cuando tenga una buena administración, no se vea con dinero ahora que me sobra, no. Saque bien sus cuentas. Tome para sus responsabilidades en su hogar, pero también sepa que Dios le ha entregado eso para que usted pueda dar para la obra del Señor, para que el Evangelio pueda ser parte de pueda expandirse en esta ciudad. No para enriquecer a una persona o la iglesia, sino es para la expansión de la obra del Señor. Vamos a llegar hasta acá. Creo que es un buen tiempo para concluir. La próxima semana vamos a seguir escarbando un poquito más, específicamente en los capítulos 8 y 9. Ya va a ser, creo, un poquito más expositivo el sermón. Vamos a seguir tratando este tema de la ofrenda cuando Dios es nuestra riqueza más grande. Hay personas acá que quizás no conocen al Señor y usted dirá, pero me estás hablando de plata, de dinero. Eso sí es parte de lo que la Biblia nos manda, es parte de todo el consejo del Señor. Pero así como nosotros nos tenemos que dar por entero al Señor, incluso todo le pertenece a Él, bueno, Dios en su gran misericordia entregó a su propio Hijo por nosotros, que nosotros no merecíamos nada. Y en su pobreza nos hizo ricos. ¿En qué sentido? Nos dio vida eterna.
Y si tú estás aquí y tienes una vida que está lejos de Dios por causa de tu pecado, bueno, es tiempo que puedas arrepentirte y puedas venir a Cristo. Puedes confiar en Él con todo tu corazón. Antes de dar, porque con el dinero no te vas a ganar el cielo. Antes de ayudar a las personas, de ser un filántropo por ahí, eso no te da derecho a entrar al cielo, para nada. Solamente hay un camino y es Jesucristo. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es por Él. Ninguno puede llegar un día al cielo y decir, yo me gané este pedacito de cielo. No, Cristo Jesús lo ganó por ti. Y todo lo que puedes obtener proviene de su gran amor y misericordia. Y hoy es el día para que puedas entregar tu vida a Cristo. No dejes pasar esta oportunidad. Arrepiéntete y ven a Él. Aférrate a esta verdad de que Él es tu Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, por estos consejos. Gracias por la verdad que encontramos en ella. Oh Señor, gracias porque es tan perfecta su palabra que todas las áreas de nuestra vida, como sus hijos, usted nos enseña a caminar. Yo le ruego, Dios eterno, que usted nos ayude como iglesia a ver este punto, Señor, como algo importante dentro de la adoración que hacemos a usted. Señor, usted nos ha dado el recurso y eso es algo que diariamente está en nuestras vidas. No es algo que semanal, no, todos los días hacemos transferencias, compramos aquí, compramos allá, tenemos que pagar ciertos servicios. Es algo que usted nos llama a ser buenos administradores para honrar su nombre, porque eso muestra nuestro corazón, de si nosotros somos guiados o gobernados por su palabra. Oh Señor, líbrenos de no ser personas que obedezcan su palabra. Y líbrenos, Señor, de la idolatría, porque no podemos servir a dos señores, o a las riquezas o a usted. Queremos ser siervos, esclavos de usted, Señor. Queremos ser dirigidos por su buena misericordia, su palabra, y queremos honrarle. Y todo lo que usted ponga en nuestras manos, sea en abundancia o en lo justo, no sabemos, Señor, cómo usted lo haya determinado. Queremos ser buenos administradores para que nuestro corazón no se desvíe. Como oraba Salomón, no nos des mucho ni poco, para que nuestro corazón no se enorgullezca ni tampoco nos olvidemos y reclamemos en contra de usted. Danos lo necesario, Señor, para poder vivir justamente adorándote, exaltándote. Y cuando vengan los momentos de escasez, oh Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, porque nuestro corazón es muy engañoso. Y ayúdanos a seguir manteniendo nuestra firmeza, nuestra confianza siempre en usted, Señor. Le pido por los que nos visitan, que no le conocen, que tenga misericordia, Señor, y a través de estas verdades usted pueda traer luz, claridad y tranquilidad a sus conciencias sobre todas las cosas. Le pido que su evangelio pueda ser evidente para ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo, porque usted se entregó como ofrenda para nuestra salvación. Si no hubiese sido por usted, Señor, estaríamos completamente perdidos. Gracias, Cristo Jesús, por ese sacrificio voluntario por amor a nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.